Buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a Dios que en su paciencia, en su bondad, en su misericordia, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido inmensamente, hermano, glorioso para con nosotros. Dios realmente, hermano, ha bendecido nuestra vida de tal manera que nuestro corazón siempre tienda a buscar siempre la presencia de Dios, siempre tiende a buscar su misericordia cada mañana. Y si algo es realmente hermoso en nuestra vida diaria, es realmente, hermano, poder tener la oportunidad de siempre acercarnos a nuestro Padre Celestial, siempre tener esa convicción que nuestro Dios, que nuestro bendito Espíritu Santo siempre nos cuida, siempre verla por nosotros, de tal manera que damos gracias al Señor por su bondad, por su paciencia, por su benignidad cada mañana, todos los días. Y eso es lo rico de esto, hermano, que entendamos que nuestro Dios, que nuestro Rey, que nuestro Señor, que el bendito Espíritu Santo de Dios siempre esté a nuestro lado. Y damos gracias al Señor porque por eso en esta mañana le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que su presencia nos ministre cada mañana. Fíjense que quiero hablarles un poquito algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, de hablarles un poquito sobre la importancia de tener la responsabilidad realmente, queridos hermanos, que el Señor nos enseña de que no andemos como los otros gentiles, que nosotros no andemos como dando a entender que hay cristianos que realmente, hermanos, no andan conforme, se dicen ser cristianos, pero en realidad no andan conforme a la voluntad divina. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, queridos hermanos, es que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos aquellos pueden participar de la buena palabra de Dios. No todos aquellos pueden realmente entender que el propósito divino no es llevar gente a la iglesia, sino llevar almas a los pies de Cristo. Es importante entender de que en este caminar la vida del cristiano tiene que ser enfocada siempre a buscar a Dios. Por eso siempre, queridos hermanos, es importante decirle a la gente la importancia realmente de lo que es la salvación, lo que realmente es la salvación. Hay gente que no tiene idea de lo que es la salvación. Hay gente que predica a Cristo, a un Cristo falso, que no tiene idea de lo que es realmente la salvación. En este tiempo van a aparecer hombres y mujeres realmente, hermano, llevando un evangelio que no se acomoda, que no va de acuerdo a la bendita palabra. La Escritura nos enseña que estamos en un tiempo donde el Señor nos advierte, hermano, de no andar como los otros gentiles o andar como los gentiles. Gente que aparentemente es cristiana, pero en realidad no lo es. No es una persona convertida. Estamos viviendo tiempos en que el Señor nos está llamando, hermano, para que los hombres se arrepientan de sus pecados. Todos los días Dios nos llama al arrepentimiento. Todos los días Dios está llamando, porque el deseo de nuestro Señor es que el hombre se salve, no sea condenado juntamente con el mundo. Que Dios, el propósito de Dios, hermano, es que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los días Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando todos los días a la conversión. Nada más que tiene sus características. Hablar de arrepentimiento, hablar de conversión, hablar de pecado, es mucho más profundo de lo que son las simples palabras. Estamos viviendo tiempos donde el hombre no está creyendo el mensaje de salvación. El hombre está creyendo un mensaje, hermano, que emociona, un mensaje que toca los sentimientos, un mensaje de que
de que Dios hasta llora por la vida de un hombre, porque se compadece, ciertamente se compadece, porque la gente, cuando dice que se compadeció Jesús por las multitudes que caminaban como ovejas y pastor, no es que le causaba compasión, o sea, sus sentimientos hacia ellos era que pobrecitos, sino que realmente estaban perdidos porque iban directamente a la perdición. Iban directamente, hermano, a una condenación, porque ellos no querían sujetarse a un pastor, porque ellos no querían sujetarse a una autoridad. ¿Por qué había causado la compasión mi Señor Jesús? Porque ellos estaban perdidos, estaban sin Cristo, estaban sin Él. Por esa razón, porque ellos no querían conocerlo a Él, ellos no querían estar con Él. Por eso se compadecían, porque es como decir humanamente, no saben de lo que se estaban perdiendo. Por eso estamos viviendo tiempos donde el mensaje de salvación es un mensaje que no tiene propósito. Es un mensaje que no tiene realmente, no provoca que el creyente se convierta al Señor. Por eso es importante entender que la salvación tiene que ver con conversión. El Señor vino hablándonos, y el mensaje que trajo mi Señor Jesús era: arrepentíos y convertíos. Digo el Señor, y bautícese cada quien, dice en el libro de Hechos 3:19. El mensaje era así: que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que entonces, hermano, o sea que no basta decirle a la gente, no basta solamente el arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados, sino que también se conviertan para que sean borrados los pecados. No solamente es confiesa a Jesucristo como tu Salvador, sino que tiene que ver también con una conversión. El hombre que no se convierte a Cristo siempre vive en la carne, y la carne no puede agradar a Dios. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea que si nosotros le decimos arrepiéntete de tus pecados, como en este día podemos decir: Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero si no nos convertimos, ¿qué quiere decir con eso? Que si nosotros no lo dejamos de hacer, que si nosotros no nos volvemos a Cristo, a la vida de Cristo, ese pecado no son borrados. Todavía permanecemos en esos delitos, en esos pecados. Ahí piensa que la gente por creer en Cristo son salvos. No por creer en Cristo, sino porque se conviertan. Tienen la otra parte: arrepentidos y convertidos. Viven una vida. La palabra convertidos significa vivir una vida santa, significa vivir conforme a la vida de Cristo, conforme al bendito Espíritu. Por eso estamos viviendo tiempos, dice, para que sean borrados nuestros pecados. No puede haber un borrón de nuestros pecados si la gente solamente va a una iglesia, si la gente no se convierte a Cristo. Convertirse no es que vaya, que cambie de religión, que cambie de ropa. Eso no es conversión. Conversión, hermano, es que vivan una vida conforme a la vida de Cristo. Por eso no se puede mezclar. Hay iglesias donde mezclaron el mundo con Dios, con las cosas divinas, para engañarlo. Por eso el catolicismo vivió engañó al mundo. ¿Por qué? Porque mezcló evangelio, metió a Pedro y metió toda la idolatría, toda la Babilonia la metió, y usó a Pedro como apóstol, como que el sucesor, hermano, de Cristo, que ellos le dieron esos. Por eso ellos, cuando mezclaron, engañaron al mundo diciéndole que esa es la iglesia verdadera, cuando a todas luces se ve, hermano, que ellos están con la Babilonia. Por eso le llaman guarida de demonios, es la gran ramera, porque, hermanos, engañaron a todo mundo. Estamos viviendo tiempos donde el Señor está llamando al arrepentimiento, pero el arrepentimiento con conversión. Estamos viviendo no creyendo, hermano, que el mensaje de salvación, que se convierta, que se arrepienta, pero que vuelvan al Señor. Por eso mucho cristiano hoy está viviendo, mucho evangélico, aún pastores, líderes, aún gente que está dentro, que predica la palabra,
que están liderando una iglesia, aún el pueblo, entre todas las ramas, hay gente no convertida. Hay gente no convertida. Porque solamente aceptaron a Jesús, pero no están convertidos al Señor. En el sentido, hermano, de que mucha gente vive en el cristianismo, está en el cristianismo, sea hombre, sea mujer, que su vida no está convertida al Señor Jesús. Son cristianos, sí, pero no convertidos. O sea, llevan una vida, el convertirse al Señor es llevar una vida conforme a la vida de Cristo. Por eso la misma Escritura dice, hermano, que en el libro de Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Una familia se convierte, porque ellos no creían en la resurrección, se burlaban de la resurrección. La resurrección es la conversión. La resurrección es la conversión. Por eso en el libro de Juan 5, versículo 3 dice, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es resurrección. El bautismo es resurrección, pero no el bautismo de agua, sino la conversión a Cristo, la vida de Cristo. Porque el bautismo en agua, hermano, no nos salva, pero dice no quitando las inmundicias de la carne. Esto representa, queridos hermanos, de que el bautizarse no cambia la vida de nadie. El bautizarse en el agua no es garantía que una persona sea salva. No es garantía. Ni tampoco es una garantía de que una persona que confesó a Jesús como su Salvador sea salvo, porque el Señor lo dijo, en tu nombre. Ni tampoco porque lleven muchas almas a la iglesia son salvos, ni tampoco porque prediquen en una iglesia son salvos, porque decían, Señor, en tu nombre hemos predicado, hemos hecho milagros, hemos profetizado. Eso nos hace que realmente sean salvos. ¿Por qué? Porque ellos nunca convirtieron su vida, solamente se habían arrepentido, pero no se habían borrado sus pecados de su vida. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque no hicieron una conversión a Cristo. Entonces creo que hay pecados todavía de la vida pasada que permanecen porque no se han borrado. ¿Por qué razón? Porque no hay una conversión. Por eso, pero el deseo de Dios, hermano, es que mándalo todo, es que todo hombre se arrepienta. Pero ellos no creyeron esa conversión. Por eso dice, porque cuando oyeron de la resurrección de los muertos, que representa, hermano, el bautismo, que representa la conversión genuina de Dios, se burlaban. Entonces hay gente que cree en el arrepentimiento, pero se burla de la conversión. Entonces no puede haber, entonces, hermano, no puede haber perdón de pecados si la gente se burla realmente de la conversión. Y esto está maravilloso entenderlo, que la gente se burle y diga, ya te oiremos, en otro tiempo te escuchamos. En otro tiempo, una versión dice, la versión Otro Testamento dice, cuando oyeron que Jesús murió y resucitó, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, otros dijeron, mejor háblanos otro día de esto. Nosotros estamos hablando de arrepentimiento y de conversión. Arrepiéntanse, pero tienen que convertirse a Cristo para que sean borrados vuestros pecados. Pero hay quienes solamente quieren ahí arrepentimiento, pero no quieren escuchar sobre la conversión, no quieren escuchar que Cristo resucitó. Por eso la Escritura dice en el libro de Juan que si nosotros realmente, dicen en el primera de Juan, nos enseña que si realmente nosotros hemos
hermano, hemos sido realmente arrepentidos. Realmente, hermano, hemos sido, realmente dice, buscar las cosas de arriba. Se había resucitado, la misma escritura dice que si habéis nosotros resucitados significa una conversión. Fíjese, hermano, es importante esto. Si habéis resucitados, dice el Señor. Dice, ¿verdad, hermano? Mediante la fe si habéis resucitados. Entonces imagínense, hermano, la importancia que es buscar al Señor. Dice en Colosenses 3 versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, dice, de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Entonces por eso dice, entonces pues si habéis resucitado, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso dice, si habéis resucitado en Cristo. ¿Por qué la gente hoy está celebrando las cosas de la tierra? ¿Qué es lo que la gente hoy no quiere escuchar? ¿Por qué hay muchas iglesias? ¿Por qué mucho cristiano lo que menos quiere escuchar es el mensaje de conversión? Dice que hay gente cristiana que solamente se arrepintió, pero no se convirtió. Se burlan de la conversión. Se burlan que se les prediquemos sobre la conversión a Cristo. Se burlan del mensaje de santidad. Se burlan del mensaje del temor a Dios. Se burlan del mensaje de la obediencia. Se burlan del mensaje realmente, hermano, de ponerse a cuentas. Se burlan del mensaje de no causar rebelión. Se burlan del mensaje de, hermano, de sujetarse. Se burlan del mensaje, hermano, de sujetarse y respetar a una autoridad. Se burlan del mensaje de obedecer a Cristo. Se burlan del mensaje de dejar de amar el mundo, de dejar de amar los deleites. Se burlan de ese mensaje. Porque para muchos el cristiano solamente recibir a Cristo como su Salvador. No, realmente acá dice que para ser perdonados por nuestros pecados también hay que convertirse. Y ellos se burlaban de este mensaje. Hay quienes se burlan de este mensaje. Qué tremendo, ¿verdad? Que el hombre, dice, se burle del mensaje de conversión. Que se conviertan a Cristo. Por eso me dice, manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero cuando oyeron el mensaje de la resurrección de los muertos, se burlaban y decían, otro día. Mejor vamos a... Mucha gente nos entraba al canal, mucha gente nos visitaba nos escuchaban por medio de las redes sociales. Pero cuando empezaron a escuchar sobre el mensaje de que las celebraciones de los tiempos, hermano, de que dejaran el mundo, la gente se empezó a ir. Cuando la gente empezamos a hablar nosotros de que no existen las mujeres pastoras, la gente se empezó a ir. Cuando la gente empezamos nosotros a hablar que los días festivos y todo esto no existen para Dios, la gente se empezó a ir. ¿Por qué les digo esto? Porque el mensaje de conversión dice que cuando les predicó Pedro les predicaba, cuando se convirtieron, dice, en ese tiempo se convirtió mucha gente. En el libro, miren cómo predicaban los apóstoles en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos 2, versículo 36. Entonces podemos entender que hoy se burlan del mensaje de conversión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que está Jesús, a quien vosotros crucificáis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquel que de la gente se burla de la conversión, este Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense,
O sea, conviértense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque entonces para vosotros la promesa y para vuestros hijos y todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios los llamaré. Y con otras palabras justificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Dice que les predicaba. ¿De qué les predicaban a ellos? Les predicaban sobre la salvación. Les predicaba, les enseñaba y les daban testimonio de que realmente era la salvación. Por eso aquí vemos otra vez la misma palabra, el mismo mensaje que les hizo Pablo. Hermano, aquí vemos el mismo mensaje que les hizo Pedro a esta generación, a este pueblo, hermano, y les dijo: arrepiéntanse y bautícense y conviértanse al Señor. No era un bautizo, literalmente es un bautizo de agua, pero realmente era la conversión. Les estaban enseñando la conversión para perdón de los pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Habían gente, hermano, hay cristianos entonces, hay hombres en este tiempo que solamente hablan de arrepentimiento, pero no hablan de conversión. Dice que la gente que se burla, ¿cuánta gente se burla en las iglesias del mensaje de conversión? Oye, lo que Dios está hablando, hermano, ¿qué fue lo que hizo Elías cuando descendió fuego del cielo? Hizo que los corazones de esos hombres se convirtieran al Señor. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en este tiempo? Dice en el libro de Lucas, que el corazón de la gente se vuelva al Señor. Y ese es el mensaje que muchos se burlan. Pero la Escritura dice que el que no se arrepiente y no se convierta, sus pecados no son perdonados. Para hacer que nuestros pecados sean realmente perdonados, hay que arrepentirse y convertirse. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y entonces dice que perseveraban en esta doctrina, en esa enseñanza. Les vino temor, apareció el temor, apareció que eran gente de oración, eran gente, hermano, que, hermano, alababan a Dios, estaban siempre juntos, compartían las cosas con ellos, estaban siempre llenos de alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Y cada vez que había días festivos, celebraban el Día del Padre, el Día de la Madre, Halloween, Navidad, Día del Amor y la Amistad, Día del Niño, Día del Pastor, Día de las iglesias evangélicas. Eso dice ahí. ¿Verdad que no lo dice? ¿Verdad que no dice que eso también lo celebraban? Porque las iglesias convertidas, el creyente convertido, el ministro convertido a Dios, no celebra nada de esto. Porque les estaban enseñando conversión. ¿Acaso dice ahí, hermano, de que ellos también celebraban Día de la Madre, Día del Padre? ¿Acaso ellos también celebraban el nacimiento de Jesús? ¿Acaso ellos celebraban la noche mexicana y se disfrazaban? ¿Acaso habían payasos ahí? Se convertían en payasos, se libertaban de superhéroes para enseñar a los niños. ¿Verdad que no lo dice? Porque una iglesia convertida a Cristo no enseña nada de eso. No enseña nada de eso. Por eso dice aquí, hermano, que les enseñaban el verdadero significado del arrepentimiento para que ellos pudieran recibir al Espíritu Santo. ¿Sabe que esta gente lo que anhelaba, lo que ellos buscaban, hermano, realmente era recibir al Espíritu Santo? Por eso en el libro de Hechos, y dice que ellos que lo que veían en los gentiles se derramaba el Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés se derramaba el Espíritu Santo, porque buscaban el don del Espíritu Santo.
Les enseñaron la importancia de tener el Espíritu Santo, no solamente la importancia de tener a Cristo en su vida, sino de recibir al Espíritu Santo también. Pero acá dice que, hermano, que sin arrepentimiento y sin conversión no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Hay cristianos, hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay líderes, hay gente que está predicando, que está dirigiendo, que no les enseñan a un pueblo a convertirse, porque dice que se burlan de este mensaje. Las verdaderas iglesias de Cristo que enseñaban, porque Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense, conviértanse, para que vengan el perdón de pecado. Entonces dice que, hermano, se sentó a enseñarles, y a muchas palabras, y a enseñarles con la doctrina con la palabra, hermanos, empezó a enseñarles realmente cómo es este proceso. ¿Verdad que aquí no dice? Aquí no habían pastoras, aquí no habían mujeres líderes que estaban predicándoles a un pueblo de los varones. Aquí no veo yo eso, hermano, porque esta gente estaba convertida. Les habían enseñado realmente la conversión. Este pueblo no se burlaba del mensaje de la resurrección. Y el mensaje de la resurrección es el mensaje de la conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que realmente ellos supieran en dónde habían dañado, en dónde habían herido, en dónde realmente los hacía culpable. Por eso los pecados nos hacen culpables de la muerte de Cristo. Por eso Cristo murió por nuestras causas. Cristo murió por nuestra causa. Murió por nosotros. Cuando dice que murió por nosotros, significa que murió por mi causa, por mi pecado. Él murió porque Él llevó mi pecado, Él llevó mi culpa. Cristo murió por ti, porque por tu culpa, por mi culpa, porque mi pecado hizo que a Él lo mataran, porque mi desobediencia, mi rebeldía hizo que Él muriera por mí, tomó mi lugar. El que debía haber muerto soy yo, pero Él tomó mi lugar. Lo que está diciendo realmente que cuando la Escritura nos enseña, vuelvo a enfatizar, cuando nosotros decimos Cristo murió por mí, uno está diciendo Cristo murió por mi culpa. Yo pequé y Él pagó por mí. Realmente eso es realmente que Cristo murió por nosotros. Pero hoy la gente se burla de esta predicación. Esta gente se burla hoy, cristianos que se burlan hoy del mensaje de conversión. Lo que menos quieren hacer entender es que realmente, por eso dice que estos hombres, cuando escucharon que por su culpa Cristo había muerto, por eso le dice aquí en el libro de Hechos 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, por su culpa Cristo murió. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: hermanos, ¿qué haremos? Entonces el Señor les dijo: arrepiéntanse y conviértanse. Y se compungieron. Esta palabra significa, hermano, que le remorder a alguien. Le causó mucho dolor al haber dicho que por mi culpa Cristo murió por mí. Les causó mucho dolor. Entonces el Señor, Pedro les dijo: ¿qué tengo que hacer? Se consternaron. Les dolió que por su culpa o por su propio pecado habían muerto. Cristo había muerto. Les había dolido mucho. Se consternaron. Por eso la Escritura dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón que aquel que le duele mucho haberle fallado a Él, que le duele mucho que por su culpa Cristo murió por ti. Por eso el deseo de nuestro Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, de todo lugar. Y cuando habla de todo lugar, está hablando hasta las de las iglesias.
Manda que todos los hombres, aún dentro de una iglesia, se arrepientan, aún sea un apóstol, profeta, evangelista, cualquier hombre se arrepienta y se convierta al Señor. Pero dice que estos se burlaban de este mensaje. Habrá tiempo entonces que se van a burlar del mensaje de conversión. Por eso vemos, hermanos, que no les dolió haberle fallado a Dios. Por eso las personas arrepentidas realmente deben de ser aquellos que sintieron que habían matado a mi Señor Jesús. Hay quienes dirigen una iglesia, son líderes, pero no son convertidos. No son personas arrepentidas y mucho menos convertidas. ¿Cómo van a poder enseñar a otros obediencia? ¿Cómo van a poder enseñar a otros sujeción a Cristo? ¿Cómo van a poder enseñar a otros sujeción a la autoridad? O mujeres pastoras que se sujeten a sus esposos. Hermano, porque hay mujeres pastoras que no se sujetan a su esposo. Aunque dicen algunos que está permitido, pero en realidad bíblicamente no está. Lo inventaron, no está. Porque no hay, se rompió un orden. 1 Corintios 11 dice: Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Pero la mujer no puede ser cabeza del varón. No puede ser cabeza. Nosotros defendemos esto porque está más escrito esto que realmente que haya mujeres pastores. No hay ninguna mención. Cuando habla de Débora, realmente la que estaba ahí mientras se le salía, pero el que dirigía cuando llegaba era él. Por eso, hermano, esta señal seguirán a las personas que realmente están arrepentidas y convertidas. Si algo van a hablar las personas arrepentidas y convertidas desde el púlpito, realmente es sujeción a la autoridad, respeto a la autoridad, obediencia a la autoridad de Cristo, a las autoridades puestas por Dios. No se rebelarán, no son personas que se rebelen. ¿Cómo van a enseñar a otros arrepentimiento y conversión si ellos nunca aprendieron arrepentimientos? Ellos nunca aprendieron, hermano, conversión y sujeción a la autoridad. Sería hermoso escuchar, ¿verdad? Porque sí hay gente que realmente está bajo el orden de Dios. Sería hermoso escuchar a las personas que enseñen obediencia cuando ellos no fueron obedientes. Que las mujeres enseñen cómo debe de ser la mujer sujeta a su esposo. Eso sería genial. Son muy pocas las mujeres que realmente enseñan a las demás mujeres a sujetarse a su esposo y están realmente dando testimonio. Mujeres que dirigen una iglesia, ministran en una iglesia y no se sujetan para nada a sus esposos. Eso es mentira, porque solamente les están hablando de una palabra, pero no les están enseñando conversión. Se burlan de esa conversión. Que se conviertan realmente de la desobediencia a la obediencia, de la insujeción a la sujeción. De eso se están burlando. Pero entonces por eso dice que no son perdonados, no son perdonadas. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento, no hubo una conversión. Por eso estos son los que enseñan a un grupo, a una iglesia, enseñan a su familia, pero de cómo deben de mantenerse sujetos a una autoridad, eso quién sabe. Por eso dice, por eso el Señor les dijo a Pedro, les testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta generación perversa. ¿Por qué esta generación perversa? Porque esta generación, estamos en una generación que la gente va a confesar a Jesucristo como su Salvador, pero no se va a convertir. Se burlan de la resurrección, se burlan de la conversión, se burlan de que si hay insujeción se vuelvan sujetos. ¿Qué me vas a mandar tú? ¿Qué me vas a decir tú? Gente que se está rebelando a sus ministros, gente que se rebela a la palabra, gente que le gusta andar desordenada. La Escritura dice que sus pecados no son perdonados porque no se convirtieron, no dejaron de hacerlo, se burlaron del mensaje. Por eso dice que los apóstoles les enseñaban el verdadero mensaje del significado del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ir con conversión. Con conversión es dejarlo de hacer. Por eso le dicen a Pablo:
Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Pero no te avergüentes de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí porque preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos llamó para ser santos, no para ser cristianos. Nos llamó para estar con Él, no para estar en una iglesia. Sin arrepentimiento genuino no se recibe el don de Dios. No podemos ministrar a otros ser salvos, sino hay gente que solamente les está hablando de Dios, está hablando palabras, está inventando palabra de Dios, pero no hay propósito de enseñarles conversión. ¿Por qué? Porque va a chocar con ellos. Va a chocar con ellos que se conviertan de la carne al espíritu. Conversión es convertirse de la carne hasta el espíritu. Por eso Pablo en Corintios 3:1 nos enseña de manera, hermanos, que no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y no andan como hombres? Aquí nos enseña algo, que habían hombres dentro de una iglesia que enseñaban, que hablaban, que eran cristianos, pero andaban como carnales y no como espirituales. No había una conversión genuina. No se habían convertido. Llega Pablo y quería hablarles como espirituales, como gente convertida, y no pudo hablarles porque estaban ellos en la carne. No pudieron recibir el don del Espíritu porque en su vida había contiendas, siempre estaban hablando mal de los demás, siempre estaban en división, siempre estaban en pleito. No enseñaban que esto no se hacía. Nosotros somos pacificadores de Cristo. Hablamos de la pacificación. El don de Dios es escuchar la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que le enseñaban los apóstoles? Dice: arrepentidos y convertidos y bautícense para que reciban, dice, para perdón de pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Pedro? Entonces podrán escuchar la voz del Espíritu. Cuando una persona realmente convertida escucha la voz del Señor, escucha la voz del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que tenemos que cada cristiano? Por eso dijo el Señor: ¿cuál es el primer mandamiento?, le preguntan a mi Señor Jesús. Y el primer mandamiento, dijo Él: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. ¿Cuál es la primera cosa que debe de hacer una persona que se ha convertido a Cristo, que realmente ha recibido a Cristo como su Salvador? Aprender a oír la voz de Dios, aprender a oír la voz del Espíritu Santo. No la voz del hombre, sino la voz del Espíritu. Una persona convertida, realmente, hermano, el propósito era que escucharan la voz del Espíritu. Mucha gente está en una iglesia, pero nunca ha escuchado la voz del Espíritu. Por eso los engañan. Porque el propósito del Espíritu, hermano, es enseñarles la verdad y que desechen toda mentira. Porque vamos a enfrentar hoy la ola de la gran mentira por causa de los hombres, por hombres falsos que no han arrepentidos en su vida. Predicadores, líderes que no están arrepentidos de corazón, no se convirtieron nunca al Señor. Los pusieron de líderes, los pusieron de predicadores, son gente cristiana, evangélica, pero no están arrepentidos, se burlan del mensaje de conversión. Por más que Dios está hablando, conviértanse, sujétate a tu esposo, sujétate a las autoridades, sujétate a la palabra, sujétate al Espíritu, la gente no hace caso. No estés chismeando, no estés murmurando, no estés peleando, deja de estar hablando mal. La gente no hace caso. Deja de estar desordenado, deja de andar en el pecado, deja de andar en la idolatría, deja de andar en el mundo. Ten cuidado, la gente no hace caso. Vuélvete al Señor, no te alejes del Señor. No, la gente no hace caso.
¿Por qué? Porque no escucha la voz del Espíritu, no son gente convertida. No podían recibir el don del Espíritu. Porque, hermano, el don del Espíritu de Dios es un don, poder escuchar el Espíritu de Dios, escuchar las enseñanzas, no la del hombre. Por eso lo que el Espíritu quería, lo que Dios quiere con nosotros, es que cuando recibamos a Cristo como nuestro Salvador, tú no escuches la voz del hombre, sino escuches la voz del Espíritu. Pero aquel que predica y enseña tiene que escuchar la voz del Espíritu antes de enseñar a otros a escuchar la voz del Espíritu. Si el hombre que predica, enseña, el líder, no enseña a escuchar la voz del Espíritu, porque él no la sabe, les va a enseñar carne. Por eso el Señor en 1 Corintios 2:10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando el hombre recibe a Jesucristo como su Salvador y se convierte, hermano, recibe el don del Espíritu, recibe, dice, oye al Espíritu para que sepa lo que el Espíritu quiere, lo que Dios quiere en su vida. Por eso dice lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, que es carnal, no recibe las cosas del Espíritu porque para él son locuras. ¿Cómo? Es una locura convertirse. Es una locura que yo te tenga que obedecer. Es una locura que yo me tenga que sujetar. Es una locura que yo tenga que abandonar el pecado. Es una locura que me digas que lo que tenga que hacer. Es una locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender porque no está convertido. El cristiano convertido sabe que el Espíritu está hablando porque Él está en espíritu. En espíritu no es que Dios me habla, es que Dios me usa, es que yo siento al Espíritu y el Señor me habló. Eso no es espíritu. Realmente el Espíritu, cuando el Espíritu nos habla, nos enseña a sujetarnos. Por eso nosotros no hablamos lo que dice la Biblia, nosotros hablamos lo que hemos aprendido del Espíritu Santo. Nosotros enseñamos lo que a nosotros el Espíritu nos enseñó y la obedecimos. Eso es lo que realmente estamos predicando, lo que hemos aprendido del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a nosotros. Y por eso vivimos así, por eso practicamos así, por eso hablamos así, por eso pensamos así, por eso actuamos así, porque así nos los ha enseñado el Espíritu Santo. Todo aquel que dice así dice la Biblia está equivocado. El que no ha vivido, por eso hay gente, por eso imagínense aquellos que digan, es que a mí me enseñó el Señor de que celebremos Navidad. Yo he aprendido que celebrar el Día del Amor y la Amistad es de Dios. Eso es lo que a mí me enseñó Dios. Yo escuché que el Espíritu me dijo que celebremos el Día de la Madre, el Día del Padre. Nosotros tenemos que hablar. Una persona convertida escucha la voz del Espíritu. Imagínense escuchar a aquellos que digan, es que a mí el Señor me habló y me dijo que celebremos Noche Mexicana y hay que vestirnos de payasos, hay que vestirnos de mariachi, hay que vestirnos de todo eso, vamos a hacer una obra, vamos porque el Espíritu nos mostró. Imagínense. Imagínense. Porque ellos no quieren convertirse. A mí me mostró el Señor de que yo no debo sujetarme a mi esposo, que yo no debo de obedecer a mi esposo, que yo no debo de hacerlo, que voy a hacerlo cuando yo quiera porque me tiene que tener paciencia. Yo no tengo que... Oh, hermano, estaría genial escuchar eso.
Requiero hoy que ya no andéis como los otros gentiles que andan como los otros gentiles. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, no dice haber recibido la palabra, sino que realmente nos enseñó, actuamos conforme a lo que hemos aprendido. Si alguien hace lo contrario, en realidad lo ha escuchado, pero no lo ha aprendido. Conforme a la que está la verdad en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los engañosos y renovados en el espíritu, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. ¿Cuál es el nombre cristiano hoy? ¿Qué significa santidad? Santidad significa estar apartado. ¿Apartado de qué? Apartados del mundo. El que dice que Dios le habla, el que dice que es guiado por el Espíritu Santo, el que dice que Dios está con él. En una iglesia, un predicador dice que Dios está con ellos, que el Espíritu Santo les mostró que hay que celebrar y que hay que vestirse de payaso, hay que celebrar los días festivos, que eso lo dijo Dios. Entonces, el verdadero hombre que realmente enseñó que realmente hay una conversión. Por eso ellos viven burlándose del mensaje de la conversión. Hay cristianos, apóstoles, profetas, evangelistas, mujeres de pastores burlándose. Mujeres, siervas, siervos burlándose del mensaje de conversión. Sépase que aquí dice la Escritura que sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué razón? Porque no se convirtieron de la desobediencia a la obediencia, de lo profano a lo santo, de lo impuro a lo limpio, de la irreverencia al temor. No se convirtieron. No se convirtieron no renunciaron al mundo, no renunciaron a la carne, no renunciaron al pecado, no renunciaron a la rebeldía, no renunciaron a la maldad, no renunciaron a la desobediencia, no renunciaron a las tinieblas, no renunciaron al amor, al amor al dinero, no renunciaron al amor de sí mismo. Pero dicen que Dios les habla. Ahora enseñan que hay que celebrar Navidad, hay que celebrar Noche Mexicana, disfrazarse de payasos, celebrar el Día de la Madre, establecer, hermano, decir que Dios lo estableció, que Dios estableció el Día del Padre, el Día del Niño, el día de... La pregunta es, hermano, ¿qué es santidad? El hombre debe vivir, el hombre convertido debe vivir una vida en santidad, una vida apartada de todas estas cosas. Por eso usted va a encontrar que en las iglesias de los hechos, estaban concentrados en oír la voz del Espíritu. Les enseñaban los apóstoles a escuchar en la voz, que la enseñanza fuera del Espíritu, y el Espíritu enseña a apartarnos del mundo, el pecado, de la rebelión, de la desobediencia, pero nunca enseñó días festivos, nunca enseñó que la mujer debe de dirigir una iglesia, nunca enseñó a disfrazarse de payasos, nunca enseñó a meter el mundo, porque esto eran gente que se burlaba de la conversión. Nunca enseñó que la mujer no obedezca al esposo. Nunca enseñó que los hombres hagan lo que quieran. Nunca enseñaron eso. Nunca. ¿Saben por qué? Por eso dice que les sobrevino todo temor. ¿Por qué? Porque les enseñaron el mensaje de la conversión, que sin conversión no había perdón de pecados. Y hoy dice aquí la Escritura que la gente se va a burlar del mensaje de conversión. Se va a burlar del mensaje, dijo el Señor, no sean como los otros gentiles, que dicen que el Espíritu de Dios, Cristo les habló, pero andan conforme al mundo, andan conforme a lo terrenal.
Hay cristianos que no andan, que andan conforme, que andan como la gente del mundo. Hay iglesias mundanas, hay cristianos mundanos que andan en la vanidad de su mente, llevando una vida ajena de Dios, una vida que no es igual a Cristo. Si Cristo estuviera, como decimos nosotros, Cristo está en mi corazón, Cristo está en una iglesia. Si Cristo realmente, físicamente estuviera hoy, hermano, aunque lo está por la fe, ¿estarían enseñando eso? Dígame usted, si estuviera Cristo, ¿en qué iglesia Cristo mandaría que se congregaran las personas? ¿En dónde Cristo mandaría que las personas se congreguen? ¿Donde celebren todo? ¿Donde hayan pastores que no sean convertidos, que sean rebeldes? Hay iglesias, hermano, que están siendo levantadas por hombres que son rebeldes, que dividieron una iglesia y están creando otra. Seguramente Cristo le va a decir: vayan en esa iglesia que se dividió, esos hermanos que se rebelaron, y váyanse a esa iglesia, congréguense ahí, porque ahí está mi presencia. Oh, hermano, ¿sabe qué enseñaron los apóstoles? A oír la voz del Espíritu, para que sean espirituales y no carnales. Que una persona se bautice no lo hace espiritual. Que una persona confiese a Jesús como su Salvador no lo hace salvo, sino una vida en el Espíritu, una vida en Él. Por eso dice en Colosenses 2, versículo 6: por lo tanto, de la manera que había recibido a Cristo. ¿Cómo recibieron? ¿Quiénes recibieron a Cristo? ¿Cuántos recibieron a Jesucristo como su Salvador? Vean lo que dice: de la manera que había recibido al Cristo, a Jesucristo, al Señor Jesucristo, andad en Él, caminar como en Él. Todo aquel que diga que recibió a Jesucristo como su Salvador debe de andar como Él anduvo. Y en el libro de Efesios, de Gálatas 5:16 dice: así pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Todo aquel que diga que está en el Espíritu no debe de satisfacer con celebraciones, con festividades mundanas dentro de la iglesia. Apartaos de la carne, porque dice que estos se oponen al Espíritu de Dios, se oponen a los propósitos divinos. Hoy la gente se va a burlar del mensaje de conversión. Pronto va a suceder el arrebatamiento. Mucha gente se está perdiendo por causa de falsos pastores, falsos predicadores, falsos líderes, falsos maestros que no saben qué es salvación. Piensan que salvación es predicar, llevar gente a la iglesia. Dice que Pablo les predicó a una iglesia y se burlaron de él porque no creyeron en la resurrección, no creyeron en el mensaje de conversión. Y cuando Pedro predica que se convierten 3,000 personas, la gente se convirtió porque le digo: ustedes mataron a Jesús, eran culpables que ustedes mataran a Jesús. La gente se compungió, sintieron mucho dolor por haber entendido que Jesús había sido muerto por sus causas, y se convirtieron. Dijeron: dejamos todo por causa de Él. Por eso, queridos hermanos, no saben qué es salvación, sino los están alejando de Dios, están violando las leyes de Dios. La pregunta es: si Cristo estuviera hoy en nuestra vida, en nuestra persona, ¿qué estaría haciendo Cristo? ¿Celebrando días festivos? ¿Estaría hoy de vacaciones? ¿Estaría hoy enseñando el mensaje de la prosperidad? ¿Estarían enseñando que se congreguen en una iglesia donde hay rebeldía? ¿Le estaría enseñando que la gente se disfrace de payasos para entretener a los niños? ¿Dónde estaría Cristo? ¿Qué estaría haciendo? ¿Sentado viendo una obra? ¿O estaría realmente, hermano, en una iglesia donde realmente se predique el arrepentimiento y conversión, donde hay una iglesia que se arrepienta de sus pecados y que reciba el don del Espíritu Santo?
reciba el don de escuchar al Espíritu, que reciba la enseñanza ya no de hombres, sino del Espíritu Santo, que les diga y les enseñe la justicia y les enseñe la santidad, para que cuando Cristo venga por su iglesia, realmente se vayan en el arrebatamiento. Esta gente no sabe que Cristo viene por una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, no por una iglesia que está celebrando todo. Por eso los están entreteniendo, los están matando en la fe. Están matando a la gente por la fe. Les están enseñando basura, les están enseñando a creer, queridos hermanos, que Dios los está matando, que Dios realmente, cuando en realidad no les están enseñando la obediencia, el temor, la sujeción, la santidad. Porque cuando se tocan estos temas, la gente realmente evidencia realmente lo que es. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de conversión para hoy va a ser sinónimo de burla. Hoy decirles, hermano, sujétate, la gente se ríe. Hoy, hermano, sujétate a tu esposo, sujétate a los pastores, sujétate a la palabra. Es sinónimo de burla. Yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a sujetar a mi esposo. Yo no voy a hacer lo que él me diga, pues tampoco tus pecados son perdonados. Pero cuando ellos entendieron el dolor que les causaba la desobediencia, el pecado hacia Cristo, realmente se convirtieron al Señor. Cuando ellos entendieron, los apóstoles les predicaron realmente qué dolor, qué muerte le causaron a mi Señor Jesús precisamente por esos comportamientos. Ellos se convirtieron. Los apóstoles dijeron, por su culpa Cristo murió, por nuestros pecados Cristo murió. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan, para reciban el don del Espíritu Santo, aprendan a oír la voz del Espíritu, que les va a enseñar justicia y les va a enseñar santidad. El hombre no enseña la justicia, el hombre no enseña la santidad, le enseña el Espíritu en aquellos que han aprendido a oír la voz del Señor. Pero aquellos que aprendan a oír la voz, que solamente están escuchando al hombre, van a ver mandamientos de hombres que van a abolir, que van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Y eso lo dice la Escritura, que abolieron el mandamiento de Dios, quitaron el mandamiento de Dios, quebrantaron el mandamiento de Dios por meter costumbres del mundo, tradiciones del mundo, fiestas mundanas, fiestas paganas, las metieron. Y dicen que Dios les habla. Dicen que eso es salvación. Eso no es salvación, eso es perdición. Salvación es que la gente oiga la voz del Espíritu. Y lo primero que deben de hacer nosotros es que la gente oiga la voz del Espíritu Santo. Que diga, el Señor me dijo, el Señor me habló. Y que el Señor me habló que tengo que ser obediente. El Señor me habló que tengo que apartarme para Él. Que mi única fiesta, mi única celebración es Cristo. Que yo celebre la victoria que Dios me dio. Que soy libre de pecado. Soy libre de toda atadura. Por eso tienes que entender, queridos hermanos, que venir a Cristo es renunciar a todo. Pero sobre todo, hermano, renúnciate a ti mismo. Renuncia a ser desobediente, a hacer andar en el pecado antes de enseñar a otros. Tú, mujer, que dices que enseñas a otra, ¿por qué no enseñas a las demás mujeres a respetar a sus esposos, a atender a sus esposos? Están enseñando otras cosas menos lo que Dios está hablando. No están enseñando conversión, están enseñando un mensaje superficial, pero no están enseñando conversión. Les están enseñando que Dios los ama, pero no les están enseñando conversión. Dejar todo lo malo realmente por obedecer a Cristo. Dice que esta gente se burla.
Les decimos hay que hacer esto porque el Señor dice esto y se burlan. Sus pecados no están perdonados. Por eso tengamos mucho cuidado, porque acá dice, hermano, de la manera que había recibido a Cristo, andar en Él. Todo aquel que dice que está en Él o que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. Todo que dice que es cristiano debe de andar como Él anduvo. Ahora, Él anduvo celebrando todo esto. Él anduvo desobedeciendo. Él anduvo predicando que hay que obedecer al Padre, pero Él lo desobedecía. Él hacía otra cosa, como que si Dios no lo viera. Había mujeres que estaban predicando otra cosa, pero no les enseñaban nunca a obedecer a sus esposos. O hombres que están predicando otro, pero no les enseñan a sujetarse a una autoridad, a respetar una autoridad. ¿Qué pensará Cristo de esto? Que se burlan de la conversión para enseñarles a oír todo aquel que diga que el Espíritu de Dios le habla. Entonces debe demostrarlo con su vida. Con su vida debe de demostrar que realmente lo que enseña ha sido una verdad, porque así se lo enseñó el Espíritu. Realmente una persona convertida es aquel que enseña lo que así le enseñó el Espíritu. No lo que así dice la palabra, sino lo que le enseñó el Espíritu. Se comporta como dice el Espíritu, anda como dice el Espíritu, pero en su vida. Eso es realmente una persona convertida. Pero si no está convertido, y que dice la Biblia, no está convertida, no sabe lo que dice, y mucho menos está salvando, mucho menos está enseñando a otros a convertirse a Cristo. Hermano, Pablo nos enseña algo, que no andemos como los gentiles, como cristianos que andan conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. Gente que no está convertida, que no acepta el mensaje de conversión. Si Cristo viniera y les enseñara que esto de meter los días festivos no lo enseñó Él, ¿por qué lo meten? ¿Por qué lo meten? Cristo enseñó a abandonar el pecado. Cristo enseñó a abandonar el mundo. Que no améis el dinero, que no te améis a ti mismo, que no amen a familia más que a Él. Un verdadero hombre convertido, que sus pecados han sido perdonados, escucha la voz del Espíritu y se comporta conforme el Espíritu le enseñó. Hermano, conviértete a Cristo. Ven a los pies de Cristo y deja todo por Cristo. Vuelva a repasar a usted ese mensaje en Hechos 1:42 sobre cómo eran las iglesias. ¿Qué tenían que hacer ellos para realmente, hermano, escuchar la voz del Espíritu? Convertirse de todo corazón, realmente arrepentirse. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Que Dios te guarde, queridos hermanos. Gracias a los hermanos Leiris Rodríguez. Muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Allá donde están, seguro, Cristian, mi hijo Jeremy, Dios les bendiga. Mi esposa Esmeralda, Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Laura López, bendiciones, queridas hermanas. Nila Córdoba Cardona, Dios les bendiga, que Dios les guarde. Leti Gaspar, salud, queridas hermanas, muchas gracias por estar pendiente. Chofitla Chévez, y Dios te guarde, Dios los bendiga. Muchas gracias. Yaritza, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Jessica Díaz, allá en Palizada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Jorge Catarino, saludos a nuestros hermanos allá en Querétaro. Nuestra hermana Angélica Paredes, Dios la bendiga, Dios les guarde, hermano. Y realmente propongámonos a escuchar la voz del Espíritu, que todo lo que hagamos, digamos, el Espíritu así me enseña, que yo me comporte, que yo ande. Eso es una persona convertida. Ven a los pies de Cristo, pero tenga cuidado mucho aquellos que dicen que el Espíritu les mostró, que Dios les mostró, y enseñan todo lo contrario. Ahí solamente hay arrepentimiento, no hay conversión a Él. No se parecen a Él, no andan como Él, ni están en Él. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, para que Dios realmente perdone nuestros pecados, realmente estemos en el Espíritu, estemos en Cristo. Se necesita convertirnos de lo malo a lo bueno, de lo desagradable a lo agradable.
Que Dios te guarde, ayúdenos a compartir, denle like a la página, y a los hermanos y hermanas que van a mirarnos más adelante, que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, y ayúdenos a compartir. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios me lo guarde y muchas gracias por su tiempo. Saludos, queridos hermanos.